Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer en esta preciosa mañana y lo vamos a hacer bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En esta mañana he titulado este tema, la sabiduría y el poder de la cruz. Y el tema es la sabiduría de Dios y la humana. Quiero definir la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, y está en Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16, y Santiago capítulo 3, versículo 17 al 18. A través de estos pasajes bíblicos quiero darle la definición de la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Dice Santiago capítulo 3, versículo 14, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Sea que la sabiduría humana es perversa, siempre tira para el mal, es mala. Cuando una persona actúa bajo celo, bajo contienda, bajo pleito y todas estas cosas, son sabiduría terrenal, animal y diabólica. Esta sabiduría no sirve para nosotros los cristianos, para predicar el evangelio. Esa es la definición que le da la palabra del Señor. Y la definición de la sabiduría de Dios es Santiago 3, 17 al 16. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. La sabiduría que viene del cielo es pura. Quiere decir que no está contaminada, es santa, no tiene mancha, es totalmente pura. Porque viene ¿de dónde? Del cielo. Viene de lo alto. Viene de Dios. Después, pacífica. Usted quiere conocer una persona que tiene sabiduría de lo alto. Esta persona debe tener paz en su corazón. No debe estar en guerra, en contienda. Ahí cuando conocemos nosotros verdaderamente un hombre de Dios que tiene sabiduría. Cuando en él o ella hay paz, no hay contención. Pacífica, amable. Esa es la sabiduría del verdadero creyente. El verdadero creyente es amabilidad. Benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. En la sabiduría de Dios no hay hipocresía. Los hombres de Dios, o en los hombres de Dios, no debe de haber hipocresía, porque nosotros tenemos la sabiduría que viene de Dios. Cuando no éramos cristianos, teníamos la sabiduría animal y diabólica, la sabiduría perversa, porque el hombre que no tiene a Cristo, todas sus imaginaciones es perversidad. No piensa nada bueno. Todo lo que hace, lo hace bajo esa sabiduría que no nos lleva a ninguna parte. Y el fruto de justicia siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, esa sabiduría da fruto de justicia y de paz para aquellos que hacen la paz. Aquí vemos a través de estos textos bíblicos
la definición de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. No le busque más en otra. Pero de pronto usted puede buscar en un diccionario, le va a dar una definición diferente a la palabra de Dios. En el primer punto vamos a tratar la humildad y la dependencia de Dios. El hombre sabio es humilde. El hombre sabio depende de Dios. No actúa a la ligera, a la carrera. Cuando tomamos decisiones apresuradas, actuamos bajo la sabiduría humana, no bajo la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es pacífica. La persona que tiene la sabiduría de Dios actúa bajo control del Espíritu Santo de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. El apóstol Pablo fue a la ciudad de los Corintios a predicar el evangelio de Jesucristo. No predicó bajo la sabiduría humana, sino bajo la sabiduría de Dios. Por eso él le dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, sea que habló de Dios, que habló de Jesucristo, que habló de su muerte, que habló de su resurrección, se dedicó a hablar solamente de la salvación en Jesucristo. De esa manera el apóstol Pablo se ganó a los corintios. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pablo no dependió de su capacidad retórica para proclamar el misterio de Dios. Muchas veces nosotros notamos ciertas predicaciones que van dependiendo del conocimiento humano, de la sabiduría humana. Se habla de todo, menos del Evangelio y de Jesucristo resucitado. Y usted escucha eso. Por eso nosotros no podemos depender de nuestra sabiduría para predicar la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo con esto que vamos a desechar el conocimiento que tenemos de la letra, con lo que hemos aprendido secularmente. Porque si usted no tiene conocimiento de la letra, ¿cómo usted va a estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo la va a leer? Pero nosotros no podemos depender de nuestra sabiduría. Ese es el motivo y la razón que nosotros como predicadores de la palabra de Dios, primero tenemos que buscar en oración la sabiduría de Dios. No podemos llegar a predicar la palabra de Dios sin oración, sin búsqueda, sin la llenura del Espíritu Santo, sin estudio bíblico, porque entonces hablaremos pura palabra de hombre. Ejemplos del mundo, ejemplo de historias del mundo, menos ejemplo de la palabra de nuestro Dios. Miremos un ejemplo de un discurso de Pablo centrado en Cristo y en la cruz. Usted lo puede leer ahí en su casa. Hechos 13, 16 al 41. Gloria al Señor. En ese sermón Pablo relata en breve palabra la obra de Dios con el pueblo de Israel desde Moisés hasta David. Si usted lee ese pasaje bíblico, usted va a notar que Pablo relata la obra de Dios desde Moisés hasta David y a su nombre. Ahí está todo. Ahí usted nota que Pablo no habló palabra de él, sino palabra de las Escrituras. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar nosotros? Palabra de Dios, palabra de las Escrituras. Centrarnos a predicar a Jesucristo y a su nombre. En ese sermón Pablo relató en breve palabra la obra de Dios con el pueblo de Israel desde Moisés hasta David y estableció la conexión entre David y Jesús. El libro de Mateo, capítulo 1, versículo 17, donde está resumido de dónde vino Jesús. Primero comienza hablando de las generaciones desde Moisés y pasan ciertas generaciones hasta llegar a David, y de David pasa a llegar hasta Jesús.
Eso fue precisamente lo que el apóstol San Pablo le predicó a los judíos. Por eso es que el libro de Mateo, según fue escrito para los judíos, porque ahí relata de dónde viene el Mesías llamado Jesús, y relata toda la descendencia, para modo de convencer al pueblo de que Jesús era el verdadero Mesías. Tú no vas a convencer a una persona sobre Jesucristo si no le predica la palabra de Dios. Porque el único que puede convencer al hombre es la palabra de Dios. Nosotros no podemos convencer. Es el Espíritu Santo de Dios y a su nombre. También en esa predicación del apóstol Pablo relató brevemente el ministerio de Juan el Bautista. Después habló del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Le habló de la resurrección de Cristo y de su aparición a las personas que fueron testigos del Señor. Toda esa historia la relata ahí en el libro de los Hechos. Usted puede leerla allí. Y allí nos vamos a dar cuenta que todo lo que habló el apóstol Pablo a los judíos para convencernos de que Jesucristo era el verdadero Mesías que venía de la descendencia de David y se convirtiera en el Evangelio. Y a su nombre. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que predicar a quién? A Jesucristo resucitado. Hay personas que predican, pero no predican de Cristo. Predican de ellos mismos. ¿Qué puede convencer más a una persona? ¿La palabra de Dios o mi testimonio? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra. Y parece ser que le damos más hincapié a nuestro testimonio que a la palabra de Dios. Y por eso es que usted ve, cuando una persona se convierte, que ha cometido mucho pecado, que ha sido un asesino, que ha sido un vicioso, que ha sido un atracador, que ha sido mafioso, cuando se convierte en una persona de esta, al mes ya lo tienen en el ministerio, dando el testimonio que era él. Y resulta que estos testimonios la gente se entusiasma y la gente dice: Dios es poderoso, lo cambió, pero no cambian ellos. Y usted ve que estas personas aparecen como la nube, pero así como aparecen, desaparecen. No hace mucho, 4 años, había una ola de predicadores contando su conversión. Y ya usted no escucha a tales predicadores. No sé si se apartaron o el diablo le cerró la boca. ¿Por qué? Porque una persona que es famosa y se convierte al evangelio, primero debe de tener un proceso. Primero debe ser enseñado. Toda persona que se convierta al evangelio, antes de predicar la palabra de Dios, primero tiene que ser un proceso. Primero tiene que ser enseñado, instruido en la palabra de Dios. Porque cuando una persona se lanza al ministerio sin todavía tener un llamado de Dios, simplemente porque era famoso y a través de su fama va a traer personas al evangelio, todas estas personas que se convierten, entre comillas, se apartan nuevamente porque no están convertidos bajo el poder de Dios. Cuando una persona se convierte al evangelio, hermano, de verdad, es nacido de nuevo, no se aparta de Jesucristo y a su nombre. Puede pasar por lucha, por pruebas, por dificultades, pero nunca se aparta de Cristo. Gloria al Señor. 2. Dependencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿De quién dependen los creyentes, los predicadores? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar el mensaje del Señor. No depende del conocimiento, del intelecto humano. Depende, es de Dios. Esto es diferente. Predicar la palabra de Dios es diferente a enseñar en un colegio, a enseñar en una universidad. Esto es algo diferente, porque aquí se trata de algo espiritual, no de algo terrenal, ni de conocimientos terrenales. Aquí se trata del conocimiento espiritual, del conocimiento de Dios. Y por ende, este conocimiento tiene un enemigo que va a tratar de poner obstáculos para que la palabra de Dios no se proclame. Y por eso es el motivo y la razón
que la persona que predica la palabra de Dios debe estar dirigida, unida, llena del Espíritu Santo, para que esa palabra pueda correr, para que esa palabra pueda hacer una obra en los corazones, para que esa palabra cambie vida, porque la única palabra que cambia vida es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Hay personas que cuando estudian un instituto bíblico ya no quieren orar, ya no quieren buscar la presencia de Dios, porque tienen la capacidad de preparar un sermón y explicarlo y exponerlo. Pero nosotros, aunque tengamos mucho conocimiento teológico, no podemos dejar la oración, no podemos dejar el ayuno, no podemos dejar la vigilia. Tenemos que orar, que ayunar y tenemos que estudiar la palabra de Dios. Aquí no es donde caiga el dedo, así no es la cosa. Santo es su nombre. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué fue lo que se propuso el apóstol Pablo? Predicar a Cristo y no predicar conocimientos humanos. Tengamos pendiente algo. A veces cuando en ciertos lugares llega un predicador invitado, lo primero que hace el predicador invitado es investigar la congregación. Y como los espíritus se conocen, el que se sienta al lado es un chismoso de la iglesia, un hermano que le gusta estar moviendo la lengua, y comienza a decirle allí, ¿sabe? Aquí la cosa está difícil. Fulanita, que se llama fulano de tal, está mal con Dios. Fulanito, y comienza a pasar la información de lo que sucede en la iglesia. Y después que le pasa la información y sube el púlpito, comienza a hablar del chisme que les susurraron en el oído. Eso no es palabra de Dios. Y no solamente hablar, sino a profetizar cosas que ya él sabe y que ya le dijeron por medio de un chisme. Yo he visto a predicadores aquí, pero nunca me he sentado con ellos a hablar nada. Simplemente nos conocemos desde hace años. Yo lo llamo, lo invito y ellos llegan aquí. Y el día que uno de ellos me pregunte, hermano, ¿cómo está la iglesia? Cuénteme. Yo le digo, ¿qué le cuento? Dígame. ¿Cuáles son los pecadores de la iglesia? ¿Cuáles son los chismes de la iglesia? Mire, hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces cuando el predicador termina, lo rodeamos y comenzamos a hacerle preguntas. ¿Será que está bien que yo me deje de mi esposa y me case de nuevo? Preguntas que nosotros sabemos que la Biblia nos la responde. Queremos que alguien nos dé una respuesta que nos calme, que satisfaga nuestros deseos. Lo digo por experiencia. Yo he ido a lugares a predicar y cuando en lugares me han hecho cola para hacerme preguntas, así como una de esas. ¿O acaso no conocemos la Biblia? Que la Biblia dice que es hasta que la muerte los separe. No es hasta que la plata se termine. No es hasta que la gordura nos abarque. No es hasta que esté enferma o enfermo. La Biblia no llama eso. La Biblia dice hasta que la muerte los separe. Amén, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Pero sacamos una cantidad de excusas. Para modo de dejar el esposo o la esposa. Y a su nombre. Gloria al Señor. Entonces tenemos que dedicarnos a buscar a Cristo, a buscar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Cristo. Reconocer que la efectividad de un ministerio depende del poder del Espíritu Santo de Dios. No depende de la capacidad que tengamos nosotros, de las estrategias humanas que nosotros usamos. Las estrategias humanas dan resultados. Y en muchos lugares han usado estrategias humanas y le han dado muchos resultados. Pero esos resultados no son buenos. Porque cuando usamos estrategias humanas y usamos nuestro conocimiento, nuestra sabiduría para convencer a alguien que sea cristiano, no está fundado sobre la roca que se llama Cristo, sino sobre esa persona. Y por eso es que vemos hoy día que muchas personas no cambian, porque no fue el Espíritu Santo que los trajo, fue el hombre que los trajo y los convenció. Y esa estrategia que usamos a veces para
ganarnos a las personas para Cristo es arriba la mano el que va a aceptar a Cristo. Pase acá adelante. Y allí el amiguito que está al lado del amiguito con el codo, pasa adelante, acepta a Cristo. No quiere aceptar a Cristo, pero viene y lo acepta por pena con el amigo. Y si tú notas que después que se termina la campaña, los cultos, esas personas no vuelven más. Eso significa que no fueron convertidos de verdad. Porque cuando una persona se convierte al evangelio, así no lo vayan a buscar a su casa, al siguiente día está en el culto, porque tiene hambre y sed de la palabra de Dios y a su nombre. Hoy en día hay que estar trayendo a la persona en carro, en moto, dándole refrigerio, ofreciéndole riqueza, y para que la gente venga y la gente se sienta entusiasmada a seguir al Señor. Pero cuando a esa persona le viene la prueba, le viene la lucha, se apartan del Señor. Comienzan a decir, lo que pasa es que a mí no me visitaron. Lo que pasa es que el pastor estaba en la puerta y no me saludó. Lo que pasa es que la hermana me miró y yo creo que la hermana tiene algo conmigo. Lo que pasa es que pide mucha plata. Y comenzamos a sacar una cantidad de excusas. Y a su nombre. Mira, cuando una persona está convertida al evangelio, eso que escucha alrededor no le presta atención. Él está enfocado en Cristo. Él está enamorado de Cristo. Él está pensando en el Señor. Todo lo que hablen alrededor, sea murmuración, crítica, lo que hablen, él no lo está escuchando porque la mirada, él no la desvía, la tiene fijamente en el Señor. Yo lo digo por mí. Ni siquiera nos damos cuenta que es lo que pasa en la iglesia, porque estamos metidos en una presencia de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso yo digo que una persona dice, yo nunca llegaré a los caminos de Dios. Bueno, lo dice porque no te ha tocado el Espíritu Santo. El día que te toque el Espíritu Santo, vendrá porque vendrá. Y a su nombre. Se lo aseguro que vendrá porque vendrá. Porque nadie puede resistir el llamamiento del Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Y por eso es necesario que nuestras palabras sean influenciadas por el Espíritu Santo de Dios, sean llenas del Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo el que va a colocar en los corazones de la persona el deseo, el hambre de escuchar la palabra de Dios, el hambre de orar, el hambre de ayunar, el hambre de leer la Biblia. Es el Espíritu Santo. Y a su nombre. Si el Espíritu Santo no está, hermano, va a ser una lucha. Y a su nombre. Si usted quiere comer palabra y quiere comer Biblia y quiere comer palabra y quiere comer Biblia. Y a su nombre. No te distraigas con temas secundarios. Mantente enfocado en la cruz de Cristo. Usted sabe que hoy día usted escucha mucha predicación de la palabra y comienzan a hablar de todo menos de Jesucristo. A echar chistes en el púlpito y a su nombre. A echar cuentos en el púlpito. Todo lo culto es dinero, 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 plata, plata y nada de la palabra de Dios. No se habla nada más sino de eso. Reuniones con los caballeros para la ofrenda de las congas. Reuniones de los caballeros, de la dama, ofrenda para el piano. Reuniones de jóvenes, ofrenda para la caja. Reuniones de los niños para recoger la ofrenda para ir al paseo. Y eso se pasa en el culto, es de reunión en reunión. Y a su nombre. Y la palabra de Dios, ¿dónde? No apareció. Se habla y no se habla del Señor. Se habla y no se habla de Cristo. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque somos personas que estamos vacías. No estamos llenos del conocimiento de Dios, no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Debemos de tener en cuenta algo, que el eje central del Evangelio se llama Jesucristo. Toda predicación debe de girar alrededor de Cristo. Si una palabra no lleva a Cristo, es una palabra vacía y hueca. Porque toda predicación, sea enseñanza, y a su nombre, sea evangelística, cualquiera que sea el seminario que sea, Cristo debe ser el eje central de la palabra.
y tenemos que girar a ese alrededor. Pero giramos alrededor del mundo, del conocimiento humano, palabras huecas y vacías, pero no palabras de Dios. Ya su nombre. 3. La importancia de reconocer que dependemos de Dios. ¿De quién depende usted? De Dios. Usted depende de su empleo. Usted depende de la empresa. Y a su nombre. Usted depende de su esposa. Porque hay personas que cuando la esposa no está convertida y son cristianos, entonces se les hace imposible buscar a Dios, buscar a Cristo. Hay esposos que son así. Y los mismos esposos que dependen. Si mi esposa no se congrega, yo no me congrego. Si mi esposo no se congrega, yo no me congrego. Si mis hijos no se congregan, yo no me congrego. Si alguien se va de la iglesia, mi amigo, yo también me voy. Si mi tía que se congregaba en la iglesia no vuelve más, entonces yo también me voy. Dependen de la parte humana y no dependen de Dios. Cuando una persona depende del hombre, está en peligro de caer de la gracia de Dios. A mí me pudo haber ganado un varón, me doctrinó y a su nombre. Me llevaba a la iglesia, por 2 años fue llevándome a la iglesia y estaba ahí conmigo. Pero un día se fue de la iglesia, se fue solo, porque yo no ando detrás del hombre, yo ando detrás de Cristo. ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Y muchos se fueron, pero yo ando con los ojos puestos en Cristo y a su nombre. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos del hombre. Nuestro mensaje depende de historietas, pero no depende de la palabra de Dios. Si tú no dependes de Dios, si yo no dependo de Dios, estamos fritos y a su nombre. Cuando nosotros dependemos de Dios, hermano, estamos confiando en el Señor. Si tú hoy llegaste a la iglesia y no tienes para el almuerzo y estás dependiendo de Dios, tú estás allí tranquilo. Tú estás allí en paz escuchando la palabra de Dios. Pero si depende de la tienda, depende de tu esposo que no ha traído plata, o depende del pago, yo creo que no estás escuchando la palabra de Dios. Tu mente está allá. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está allá. No, hermano, que si yo no hago diligencia, si yo no busco, la diligencia hay que hacerla, hay que buscar. Pero primero hay que buscar el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dáselo fuerte porque Él vive. Dependencia totalmente de quién? De nuestro Dios, no del hombre. Porque el hombre te va a decir que no, pero Dios cumple su promesa y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Santo es su nombre. Gloria al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 3, dice: y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. ¿Será que Pablo estaba asustado porque lo estaban persiguiendo? ¿Será que Pablo estaba temblando porque escuchaba por allí que lo buscaban para matarlo? El apóstol Pablo no le tenía miedo a la muerte, para que usted lo sepa. Y el apóstol Pablo andaba escondiéndose. Más bien el apóstol Pablo se exponía a que lo apedrearan, a que lo encarcelaran. Se exponía al sacrificio por causa de la palabra de Dios. Pablo era una persona muy humilde. Y a su nombre. Gloria al Señor. Divinidad. Tenemos que reconocer que somos insuficientes y que tenemos limitaciones como ser humano. Delante de Dios tenemos que reconocer la divinidad que tenía el apóstol Pablo. Es que él reconocía que él tenía divinidad delante de Dios, sea no divinidad humana, sino que no tenía la capacidad para él llevar el mensaje de su propio conocimiento, sino que él dependía del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Somos débiles, pero con ayuda de Dios, Él nos da la fuerza para nosotros seguir adelante. Y a su nombre. Él nos da la fuerza para predicar la palabra de Dios. Y a su nombre. Temor.
Como predicadores tenemos que tener reverencia y respeto por Dios y por su palabra. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Reverencia y respeto por Dios y por su palabra. Habemos personas que no tenemos respeto por la palabra de Dios. Nos burlamos de la palabra de Dios. Y burlarse no es comenzar a reírse encima de la Biblia. Cuando nos burlamos de la palabra de Dios es que no obedecemos la palabra de Dios. No tenemos respeto a lo que Dios ha hablado en la palabra. No caminamos conforme a la palabra de Dios. Tomamos la palabra de Dios para hacer nuestra fechoría. Y aún decimos, la palabra de Dios dice, para sacar provecho del mensaje de Jesucristo. No hay respeto. Para vaciar en los bolsillos a las personas. No hay respeto por la palabra de Dios. Y comprometemos a Dios. Y decimos que Dios dice cuando Dios no ha dicho nada. Al pararnos aquí, en este lugar, tenemos que tener temor, respeto. No podemos estar en una lista para predicar y no preparar un mensaje, sino que el día que llegamos a la iglesia es que vamos, ¿a dónde es que voy a predicar? Esa es una falta de respeto, no solamente a Dios, sino también a la congregación. Cuando una persona no estudia la palabra para predicarla, cuando una persona no busca el rostro de Dios, es una falta de respeto, porque nunca va a predicar lo que dice la palabra, nunca se va a ceñir a lo que dice la palabra, porque si no estudia, no puede tener el conocimiento de la palabra. Y a su nombre. Yo no puedo venir aquí como un perro caliente para salir del paso. ¿Sabe lo que es un perro caliente? Cuando usted llega a donde venden perros y sale un perro ahí, eso con el pan, ram, le meten el chorizo, chan, y tenga. Tenemos que orar mucho. Tenemos que leer mucho la Biblia. Tenemos que ayunar. Tenemos que vigilar. ¿Para qué? Para predicar la palabra. Igual, si yo me sacrifico una semana estudiando este mensaje, orando todas las noches, ayunando, vigilando para traer este mensaje y la persona no viene, es una falta de respeto. Y a su nombre. Eso es para que usted no lo haga. Porque yo sé que en un momento difícil de enfermedad, de una situación, no nos podemos congregar. Eso se entiende. Estoy hablando con una persona que verdaderamente está, como decimos nosotros, disponible, no tiene nada que hacer y se queda en la casa, pudiendo venir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, se queda viendo televisión, se queda viendo películas y se queda riendo allá. Ya su nombre. Pero si usted tiene un dolorazo de cabeza, de esos que no crecen más, que no se puede parar de la cama, ya hay una excusa razonable, una enfermedad y otras cosas que se pueden calificar como una excusa, pero hay excusas que no valen. Hermano, ¿por qué no fue a la iglesia al culto? Ay, hermano, que tenía flojera y tenía un sueño, y a su nombre. Oiga bien, pero cuando vamos para el médico, que sabemos que si no vamos a la hora fija y nos toca levantarnos a las 5, con sueño sin sueño, nosotros nos levantamos y vamos. ¿Cómo te quedó el ojo? Moradito. Ah, no, pero no. Lo que pasa es que acá nos toman asistencia. Dios está en el cielo, Él no va a estar ahí. Es el pastor. Una excusita y ya. Y aquí, claro, es una falta de respeto. Y a su nombre. Si usted no puede ni caminar, pues no está bien. Pero está fuerte, joven. Que eso no se le para ni una mosca. Y usted como cristiano, yo como cristiano perdemos un culto. Dios mío, no vaya a decir ahora se la está tirando a fulano, a Princego, a Fontanín. Yo conozco el enemigo, que él desvía el mensaje de la palabra para traer discordia, para traer pleitos y contienda dentro de la congregación. Y si a mí Dios me habla, yo acepto lo que Dios me habla. Y a su nombre. Ese es el hombre maduro de Dios, que acepta y reconoce su falta. El que no reconoce su falta, no es de Dios. Y a su nombre. Porque lo más lindo, hermano, y lo que más Dios anhela de nosotros es que cuando cometamos una falta, nosotros reconozcamos la falta. Qué lindo que tú te acerques a una persona que le ha cometido una falta y le digas, varón, cometí una falta contra usted. Discúlpeme, perdóneme. Esa persona es suficiente. Eso es suficiente para usted ganarse a esa persona, para ablandarle el corazón. Y estoy seguro que le va a decir, no, hermano,
no le preste atención a eso, vamos para adelante. ¿Sabes que usted es mi hermano? Le da un beso y le da un abrazo. Alguien me estaba diciendo a mí esta semana, hermano, a mí me gusta este lugar. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Porque aquí no hay chisme. Aquí no veo a la persona chismeando, ni hablando del uno ni hablando del otro. Igual este lugar sigue así. Porque vuelvo y digo, como siempre lo digo, chismoso, que yo sepa que es chismoso, aquí no va a montar, porque no va a enseñar nada. Amén, hermano. No va a predicar la palabra de Dios. Después no digan, ay, ¿por qué no me ponen a mí? Porque anda, vea, moviendo la lengua. No puede ver nada imperfecto en la iglesia, porque enseguida eso vas hablando. La sin hueso. Y a su nombre. Ore más bien. Si yo veo que usted comete una falta, yo oro por usted. Si usted ve que yo estoy cometiendo una falta, ore por mí. Yo creo que lo más indicado es eso. Porque si usted va transmitiendo eso, va a dañar a la persona. Y el evangelio va a quedar por el suelo. Y usted va a ser responsable de que la persona, yo voy a ser responsable de que la persona se pierda. Y lo peor del caso es que a veces hablamos delante de las personas que no conocen a Cristo, delante de los hijos que no conocen a Cristo, delante de los familiares que no conocen a Cristo. Y ese es uno de los motivos por los cuales muchos familiares no vienen a Cristo. Es un obstáculo que está allí. Nosotros somos como una familia dentro de los hogares cristianos, donde está papá, mamá y los hijos. Los problemas dentro del hogar, esos problemas que suceden allí, no deben de salir a la calle. Ni los vecinos lo deben saber, a ellos no les interesa eso. Porque si salen a la calle, el problema se va a volver más grande. ¿Y de quién van a hablar mal? De ti, de la familia. Los problemas de la casa se resuelven dentro de la casa, de la puerta para adentro, no afuera. Ni tampoco hay que estarlo diciendo afuera. De rodillas delante de Dios como cristianos que somos. Allí, Señor, mira el problema que tengo. ¿Qué consejo te puede dar a ti una persona que no sea cristiana? Dígame, a ver, si una mujer está de problema con el esposo y van de una mujer que no sea cristiana, porque hay mujeres que no son cristianas, pero son personas que tienen buena moral. Quiero que sepa eso. Van de una mujer que no sea cristiana, su moral está por el suelo, y le dice, tengo problemas con mi esposo, ya estoy hasta aquí. Y lo bueno que le dice que ya está hasta aquí, no sé qué hacer. A ver, ¿qué le va a decir? Yo quiero que usted me lo diga a mí. Usted lo sabe, ¿qué le va a decir? Déjalo y búscate otro. Oye, tanto hombre bueno, mira, por ahí pásame. Bueno, así ya yo lo conozco. Yo te voy a presentar a un amigo. Te voy a presentar a un amigo para que salgas con él. No, pero es que yo no quiero nada con él. No, nada más para que salgamos y nos detengamos un rato. Amistades. Y sale con el amigo y allí comienza la picardía del hombre y la manipulación. Hasta que cuando venga a ver, la mujer peleonera se fue con otro para pelear más adelante. Porque el problema no está en la casa. El problema está en nosotros mismos. Y hasta que nosotros no cambiemos nuestra actitud, los problemas no van a cambiar. Tiene muchos problemas. A veces no hay que confiar en nadie. Váyase de rodillas. Llórele a Dios. Pague un precio. Clame a Dios. Clame. Disponga su corazón a Dios. Ábrele el corazón a la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. El mejor consejo que usted puede recibir está aquí en la Biblia. A su nombre. Aleluya. No que me voy a divorciar. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el divorcio. Y a su nombre. No que si mi esposo me pega, yo le pego. Voy a ver qué dice la Biblia sobre eso. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? A ver, ¿qué me dice? Que la mujer se debe someter al esposo y debe de respetar al esposo y el esposo debe de respetar a su nombre. Cualquier consejo que tú quieras, ¿está dónde? Aquí en la Biblia. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no aceptamos a veces las escrituras, sino el consejo del hombre. Pero el cambio viene cuando tú tomas esta palabra y nos la metemos en el corazón de verdad. Y a su nombre. Cuando nos disponemos a cambiar de verdad. Y a su nombre. Cuando nuestro cambio no es superficial. Nuestra fe no es una fe vana. Cuando nuestra fe es genuina, hay un cambio genuino. Entonces hay que tener temor, ¿verdad? Respetar a la palabra, respetar a Dios. Esto no es cualquier libro. Escúcheme bien, esto no es cualquier libro. Este no es cualquier palabra, ya santo. Esta es una palabra sagrada. Cielo y tierra pasará, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará.
Podrán decir que van a cambiar la Biblia, que van a hacer, que van a deshacer, pero mi palabra no pasará. Porque Dios va a preservar su palabra hasta el fin. Y a su nombre. Gloria al Señor. Temblor. Oiga bien, debemos tener responsabilidad de anunciar el mensaje de Dios. O sea, uno debe de saber, hermano, la responsabilidad que hay al predicar la palabra de Dios. Es una responsabilidad, tanto del que la escucha como del que la predica. Si una persona viene por primera vez aquí, escucha la palabra de Dios y se llega a perder, él es responsable. ¿Está escuchando eso? Es responsable. Yo soy responsable de predicar la palabra de Dios, porque si una persona se pierde por culpa mía, digo por culpa mía, porque hay personas que cuando escuchan la palabra de Dios la transversan y nunca dicen lo que dijo el hombre de Dios, sino que la envuelven, la enredan, porque a veces es difícil entender el mensaje del Señor. Entonces cuando una persona se pierde por causa del predicador, tendrá que darle cuenta a Dios un día y a su nombre. Pero si fue que malinterpretó la palabra esa persona, el responsable no es el pastor, el responsable es esa persona y a su nombre. ¿Por qué? Porque malinterpretó. Y esa artimaña la usa el enemigo. Estamos predicando hoy aquí. Ya yo me conozco eso, hermano. Para eso Dios me pasó por el molino, por el esmeril. ¿Sabe lo que es el esmeril? Soy ahora uno. Botello. Hoy predicaron en la iglesia y el mensaje fue para ti. De pronto el predicador ni siquiera me tenía en la mente, pero ya por allá hubo uno que transversó la palabra. El mensaje todito fue para ti. Tú eres el rebelde, tú eres esto. Nombró el milagro, pero el santo no. Y eso era cada vez. El mensaje este domingo fue para ti. Hasta que un día el Señor me dijo, no escuche más a esa persona que dice que son amigos tuyos, pero te están dañando el corazón. En su nombre. Gloria a Dios. No escuche la voz de los que vienen a decirte que en tal lugar están hablando mal, que el vecino habla mal de ti. No, vecina, hable mejor de Cristo. Vecino, usted no conoce la palabra de Dios, hábleme de Cristo. Si no la conoce, yo se la enseño, porque te envenenan el corazón y quien vas a sufrir eres tú. ¿Sabe? Vi a tu esposo con otra y te dañó el corazón enseguida. Y ahí, aunque no sea celosa, ahí va cogiendo tu lado hasta que cuando venga a ver, pleito. El esposo tuvo una tardanza porque el bus se varó y ya te quedaste con la otra. El esposo tuvieron que llevarlo del médico porque allá en la empresa le pasó algo. No, te fuiste con de la otra. Nadie dice algo al Señor, porque esa cosa no dice algo al Señor. Y el diablo comienza a meter una cantidad. Se demoró por algún motivo. La que se fue pan de fulanita, la que se fue pan de la otra. Quizás ¿qué está haciendo ese bandido? Y a su nombre. Déselo fuerte. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces hay que tener temblor, responsabilidad para comunicar el mensaje de nuestro Dios. ¿Cuánto aman a Dios? Bueno, la Biblia dice, el que me ama, mi palabra guarda. Diga ay, ay, ay. Voy a leer un texto bíblico que está en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, con respecto al temor. Dice la palabra de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo reposa sobre los débiles. El apóstol Pablo venía orando por una enfermedad que él tenía, pero el Señor le dijo, no bástate mi gracia. Si a la gracia del Señor es suficiente. El que está en la gracia del Señor está ganado. Y a su nombre. Pero hay personas que cuando están enfermas se quieren apartar de Dios. Cuando están enfermas se desaniman. Cuando Dios no la escucha se desaniman. Pero hoy Dios te dice, bástate en mi gracia. Amén. Y a su nombre. Aleluya, sigue adelante. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mi debilidad,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vuelvo y digo, ¿dónde reposa el poder de Cristo? En los débiles. Amén, hermano. En los que reconocen que son débiles, que no están de pie porque son fuertes. Que si este lugar está de pie es por la ayuda y la misericordia de Dios. Y que si estamos en el Evangelio, no es porque yo sí soy fuerte, fulanito se apartó, yo mira, estoy todavía aquí. No, estamos en el Evangelio, es por la misericordia de Dios. 4. La predicación que cambia. Versículo 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Pablo nunca predicó bajo la influencia humana, sino bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando un hombre de Dios predica la palabra bajo el poder del Espíritu Santo, algo debe de pasar. Y a su nombre. Ahora, no hay necesidad de ver a la gente cayendo de para atrás, o brincando, o poniéndose de pie y dando aplausos. Oye, y se movió el Espíritu Santo porque todo el mundo se puso de pie. Las emociones humanas pueden ser eso. ¿Dónde se ve el resultado? Más adelante. Cuando notamos que la persona, esa palabra que escuchó, hizo un cambio en su vida. Y a su nombre. Porque hay personas que aplauden. Y a su nombre. ¿Es malo aplaudir? No. Hay personas que danzan, que brincan, que hablan en lengua. Pero están demostrando lo contrario porque su testimonio está por el suelo. Y a su nombre. Eso significa que lo que está sintiendo esta persona no es del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando toma una persona, es para producir un cambio en la vida. Y a su nombre. Por eso es que, hermano, a veces vemos lugares donde hay esa manifestación que nosotros decimos que son del Espíritu Santo de Dios. Pero también vemos el chisme, hasta decir no más. También vemos el comportamiento de los creyentes, hasta decir no más. El mal testimonio, hasta decir no más. Eso significa que ahí lo que hay es pura emoción humana. Porque donde no hay un cambio, no está el Espíritu Santo de Dios. Oiga lo que escribió aquí. Pablo no estaba rechazando la predicación persuasiva. Pablo está rechazando cualquier apoyo en la habilidad del predicador de persuadir su humana sabiduría. O sea, nosotros en la predicación de la palabra de Dios no podemos predicar con la sabiduría humana. O sea, cuando hablo de la sabiduría humana, ya yo le dije que la sabiduría humana es animal y diabólica. La sabiduría humana es la sabiduría del mundo. Y nosotros notamos eso en ciertos predicadores, que cuando predican, se ve que predican con ira, con resentimiento, con rabia, condenando a las personas. Si no te conviertes, te vas para el infierno. Si no vienes a la iglesia, te vas para el infierno. Y todo es condenatorio. Si no diezmas, al infierno vas a dar. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y todo es con amenaza. Y hermano, y parece que eso ha dado muchos resultados. Porque en esos lugares donde hay tanta amenaza, si te vas de la iglesia, pierdes la salvación. Y la gente está aquí, me quiero ir de aquí, pero tengo miedo. ¿Y por qué? Porque no sé, lo que pasa es que estoy aquí y no puedo salir, tengo miedo. Porque piensa que el día que se vaya, se perdió la salvación de su alma. Yo no estoy diciendo que es bueno estar cambiando de iglesia en iglesia, ¿verdad? Andar como rana, brincando de aquí para allá y de allá para acá. Eso el cristiano no debe hacer, ¿verdad? Pero en un lugar donde tú ves, gloria al Señor, que no se está predicando conforme a la palabra de Dios, que hablan más de otras cosas que de la palabra de Dios, es un lugar que te vas a morir. Y a su nombre, te vas a morir espiritualmente, porque el que sostiene al creyente es la palabra de Dios. Y a su nombre, aleluya, que ponen más énfasis en las cosas terrenales que en la palabra de Dios, que en sus propias experiencias que en la palabra de Dios, en su propio testimonio que en la palabra de Dios. Y eso no da resultado. Que da resultado es predicar la palabra de Dios. Y sabe que la palabra de Dios es un discernidor.
Cuando se predica la verdadera palabra de Dios, están los verdaderos creyentes. Y a su nombre. Pero cuando se predica cosas terrenales, está todo el mundo. Porque a la gente terrenal le gusta lo terrenal. Y si le hablan de cosas terrenales, ahí está él. Y todo el mundo está ahí. Cristiano y no cristiano. Pero comience a hablarle de adulterio. Comience a hablarle del pecado. Comience a hablarle de la santidad para que vea usted que comienzan a irse. ¿Por qué? Porque están allí es por el hombre. Porque un día el hombre le ofreció una esposa. Porque un día el hombre le ofreció riqueza. Porque un día el hombre le ofreció una casa. Están allí pendientes de eso. Todo predicador debemos de entender que la palabra de Dios viene por el Espíritu Santo. Que esto no viene por el hombre. Esto es inspiración divina. Y a su nombre. 5. La fe que supera la sabiduría humana. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está fundada tu fe? En Cristo. Si nosotros queremos tener una iglesia fundada en la sabiduría de Dios, tenemos que dedicarnos a predicar la palabra de Dios. Tenga eso presente. La iglesia se fundamenta en la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Cristo es la palabra, Cristo es la roca, Cristo es el fundamento y no hay otro fundamento. Y a su nombre. Gloria a Dios. No es nuestras propias enseñanzas, nuestros propios métodos. Es la enseñanza bíblica. ¿Qué predicaba Jesucristo? La palabra de Dios. ¿Qué debemos predicar nosotros? La palabra de Dios. Hay lugares que están fundamentados es en la sabiduría de los hombres. Están fundamentados en el engaño. ¿Cómo, hermano, en el engaño? En falsas promesas. Eso es un engaño. Cuando decimos falsas promesas, lo hacemos o prometemos cosas que Dios no ha dicho, estamos engañando a las personas. Y las personas están allí porque están esperando esa promesa. Y que nunca esas promesas se van a cumplir. Porque son vanas. Oye, y algunas se pueden cumplir, pero esas promesas te van a traer aflicciones porque no vienen de Dios. Y a su nombre. Están fundamentados en el baile para mantener el pueblo contento, alegre y la iglesia llena. Entonces ponen su farándula, sus bailes, sus fiestas, luces, cámara y músico. Y hagamos fiesta. Y se forma el desorden. No se estorba a las personas por el pecado, sino que se le da un sonido. Y ese lugar, para mantenerlos llenos, hay siempre que estarle haciendo farándula. Hay que siempre que estarle haciendo fiestecita. Porque cuando se le dice a una persona que no conoce a Cristo, en la iglesia va a haber una fiesta y van a repartir comida. Y eso va a estar chévere. Y eso se llena. ¿Quién no viene así? Y a su nombre. Entonces, para mantener la iglesia llena, hasta se bautiza. Dicen, yo así me bautizo, ya si quiere. Y cuando aceptan a Cristo, pasa el montón y se bautiza. Porque es chévere. Ahí no le amonestan sobre la vestidura. Puede venir escalerado como quiera. Y a su nombre. Ese es fundamental en la sabiduría de los hombres. Te puede motivar como quiera. Y a su nombre. Y no le amonestan a las personas. ¿Para qué? Para no mortificarle, para que estén sabrosos allí. Oye, el púlpito no se sube con jeans apretados ni rotos. Y a su nombre. Al contrario, puedes ponerte un jean roto. No importa que sea aquí, el roto aquí o el roto aquí en la pompa. Porque Dios mira es el corazón. Es el corazón, por dentro. Lo de afuera no puede mostrar todo, puede venir así mostrando todo. Ay, que no va, ¿qué persona carnal no va a un lugar así, donde las mujeres que tienen ese cuerpo bonito y van así apretaditas así, y ese cuerpo de reina, y quién no va a ver la belleza en la iglesia? Y a su nombre. Que está tan apretado que se le notan los interiores por donde los lleva. Y a su nombre. Que está tan apretado que tú aquí, mejor dicho, hacen una cosa aquí que ponen uno o dos nudos aquí adelante. Parecen dos guanábanas ahí. ¿Qué canal no va así?
Yo voy a ese lugar porque la pastora tuviera, vea, la pastora Tassilia. Uy, así me convierto yo, vea, rapidito. Y así está fundamentado el lugar. Que lo que tienen es farándula, lo que tienen es reina dentro de la iglesia. Bailes. Y a su nombre. Gloria a Dios. Circos en la iglesia. Recogen todas las sillas y traen un ring. Y montan dos boxeadores allí. Y la iglesia alrededor. El uno es el diablo y el otro es Cristo. ¿A quién le vas tú? Y la gente, gloria a Dios, va ganando Cristo y aplausos. Y brincando. Y hay gente tan, ¿cómo se dice esa gente? Tan necias, carnales, que en ese momento de ese combate entre el diablo y Cristo, porque nombran uno del diablo y el otro Cristo, se ponen a hablar lengua y a temblar. Lengua aprendida, lengua diabólica. Se disfrazan de chapulín y sale alguno, se tira del polillo. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y sale el chapulín con el chillón. ¡Yo, el chapulín! Yo no te hablo de mentira. Gloria a Dios. Iglesia donde van desnudas, donde el pastor se quita la camisa y llama a toda la mujer y comienza a pasar a la mujer. ¡Ay, la camisa! Abuelé la camisa del pastor allí, está allí el ungido de Dios. Le dicen a las mujeres, aquí no tienes que venir sin interior, porque eso es pecado venir en interior, porque Dios hizo al hombre desnudo. Hermano. ¿Y esto quién no va ahí, hermano? ¿Quién no se convierte ahí? Si es chévere esa iglesia porque hay festejan los carnavales y a su nombre. Gloria a Dios. Un circo, hermano, le queda pequeño. Nada más le hace falta traer leones y tigres, los payasos ahí. Nada de la palabra de Dios y a su nombre. Gloria a Dios. Música mundana, hermano. No estoy hablando de música cristiana que parece mundana. Estoy hablando de música mundana. ¿Le gusta la música mundana? No, hermano, que después, eso depende con la intención que nosotros cantemos la música mundana. Porque si se canta sanamente y se goza sanamente, no es pecado delante de Dios. ¿No? ¿Quién ha dicho que la música mundana es buena? La música mundana incita al pecado, al adulterio, a la fornicación, a la injusticia. El hombre, cuando no conoce a Cristo, la mujer cuando no conoce a Cristo, y comienza a venir diciembre y le ponen, ya llegó diciembre, e enseguida se le encienden las orejas y sale corriendo a apretar, a empeñar, porque tiene que ponerse la ropa, porque tiene que comprar el rosito, porque tiene que comprar la gallina, porque tiene que hacer la sopa, y se vuelve loquito. Y así está la iglesia hoy en día, igualita. Comprar el arbolito de Navidad, los púlpitos llenos de arbolito de Navidad. Esa iglesia está fundamentada ahí, que se van con Cristo. Yo lo dudo, yo no juzgo, pero yo lo dudo, porque no hay Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Y si ellos andan en la carne, es porque no tienen el Espíritu Santo que los guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que te dice a ti y me dice a mí cuando estamos cometiendo un pecado delante de Dios. Él te va a guiar. Lo que estás haciendo es malo. Es así, no es así, es así. Es así. Es el Espíritu Santo. Y si yo vuelvo y menciono que eso está de moda, el divorcio, y me trazo el divorcio, y me quiero divorciar, porque no estoy siendo guiado del Espíritu Santo. No estoy siendo guiado por la palabra de Dios. Y a su nombre. Entonces, no están fundamentados en la fe que es en Cristo Jesús. No tienen los ojos puestos en Cristo, porque Cristo nunca hizo esta cosa. ¿Usted cree que a mí me van a invitar a un lugar de eso? No, Señor. Pero si fuera el profeta, el apóstol, y hablara de bendición y de la lluvia de bendición, y dijera, hasta hoy tu problema está así, porque eso no pregunta a la gente, le diga, hasta hoy. ¿Cuántas veces no te he dicho que hasta hoy todavía sigue lo mismo? A ver, levanta la mano para decir mentira lo que yo estoy hablando.